Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenida a esta edición de hoy de Sobre la Mesa, viernes 14 de diciembre del 2025. Estoy por la vía telefónica, no me encuentro en los estudios, estoy desde Mayagüez. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes durante las próximas 2 horas? Que me va a estar acompañando en gran parte del programa el amigo Charlie Hernández. Como ladrón en la noche, Johnny Méndez descarga y aprueba proyecto de acceso a fondos públicos, a información pública, a pesar de que había dicho que no lo haría. Y la sesión terminó sin ninguna medida de verdadero impacto para el país. El secretario de Hacienda dice que el borrador de reforma contributiva está lista, admite la Junta tiene objeciones y no sabe si incluirá a las corporaciones. Más señales de que las perspectivas económicas no se ven bien. Sigue en picada el valor de las acciones de New Fortress. 6 semanas después, el gobierno exige a Luma explicación por suspensión de labores de control de vegetación. Anuncian inversión en aeropuerto Mercedita de Ponce y posibles viajes internacionales desde el aeropuerto de Mayagüez. Y si es viernes, Deportes Zona 5 con Federico López. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy, en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente, muy buenas tardes. No me encuentro en los estudios ATH Mobile Power by Evertech allá en Atorrey. Estoy desde la Casa Museo Pilar de Filló, acá en Mayagüez, donde a las 6 de la tarde se hará la presentación de mi nuevo libro, En Primera Fila, las luchas sobre el estatus en el Congreso y Puerto Rico, 1997-2025. Eso es a las 6 de la tarde, aquí en este hermoso lugar, Museo Casa Pilar de Filló, aquí en el centro, en el casco urbano de Mayagüez, y en la presentación estará a cargo del amigo Charlie Hernández, ex representante, licenciado, y quien va a estar conversando conmigo también durante la edición de hoy de Sobre la Mesa, aquí en vivo a través de toda la cadena de Radio Isla 1320, en vivo a través de Radio Isla.tv, aunque no me están viendo porque estoy por teléfono, a través del canal de YouTube de esta emisora, la página de Facebook de Radio Isla, la página de Facebook de este servidor. Bueno, rapidito, vamos a entrar a los temas que quiero discutir con ustedes en la tarde de hoy. Estamos tratando de ver cómo nos conectamos por video, pero por lo menos este primer segmento lo haré por la línea telefónica. Bueno, ayer cuando terminé la edición de Sobre la Mesa, comentábamos que había cierta, que inicialmente anteayer, el miércoles, parece que la sesión legislativa había terminado en una especie de guerra entre Cámara y Senado, que el Senado había colgado 10 proyectos de la Cámara de Representantes y que eso, pues, basado en mi experiencia, me parecía una de esas prácticas de bully que tiene el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, de castigar si no se hace lo que él quiere, y que todo tenía que indicar que la razón de la molestia de Tomás Rivera Chatz es que Johnny Méndez no había inicialmente accedido a la aprobación del mal llamado proyecto de libertad de acceso o de transparencia en el acceso a información pública. Cuando terminamos a las 6 de la tarde no se tenía mucha información, aunque las señales que yo estaba recibiendo de amistades en el Capitolio es que parecía que habían fumado la pipa de la paz. Bueno, pues tarde en la noche, sin ningún informe, y a pesar de que, como ya hay varios reportes de prensa, de que Johnny Méndez le dijo directamente a los gremios y organizaciones cívicas que no se iba a aprobar porque no había prisa, que el proyecto tenía problemas, que probablemente requería enmiendas, a pesar de que les dijo que no se iba a aprobar a la prisa, a pesar de que el presidente de la Comisión de los Jurídicos, José Che Pérez, dijo claramente que eso no se iba a aprobar ayer y que no se iba a descargar. Como ladrón en la noche,
tarde en la noche, lo aprobaron por vía de descargue. ¿Qué quiere decir vía de descargue? Que ni tan siquiera se presentó un informe. Se supone que todos los proyectos de ley vayan acompañados, antes de irse a votar, por un informe de la comisión que trabajó el proyecto. Sin embargo, cuando hay un mecanismo que se permite y que todos los presidentes de los cuerpos dicen que no lo van a usar y después acaban utilizando, que es el mecanismo del descargue, que quiere decir no tienes que presentar un informe. Pues se descargó tarde en la noche y se aprobó. Se aprobó con todas las minorías votándole en contra, y tengo que decirlo, con 7 representantes del Partido Nuevo Progresista votándole en contra. Y quiero destacar la votación, la forma que votó el presidente de la Comisión de lo Jurídico, la comisión que estaba a cargo, la comisión que hizo a vistas públicas anteayer, la comisión que dijo, y José Che Pérez dio su palabra y dijo, esto yo no lo voy a descargar, esto se hará un informe en su momento y probablemente se recomendarán enmiendas. Y sin embargo, Johnny Méndez, respondiendo a las presiones de Tomás Rivera Chat, pues Johnny Méndez no tiene espina dorsal. Johnny Méndez se juega entre ser un monigote de la gobernadora Jennifer González o ser un monigote de Tomás Rivera Chat. A pesar de eso lo descargó, y lo tengo que decir, José Che Pérez es uno de los 7 representantes del PNP que le votaron en contra. ¿Quiénes le votaron en contra? Repito, el Partido Popular, Proyecto Dignidad, el PIB, pero entre la delegación del PNP, tengo que destacar, votaron en contra Emilio Carlos Acosta, Wanda del Valle, Correa, Odalis González, Carmen Medina Calderón, Jerry Nieves Rosario y Ferdinand Sanabria Colón, y el presidente de la comisión que tenía en sus manos la medida legislativa, José Che Pérez Cordero, repito, cumpliendo su palabra. O sea, él le dijo a los que participaron en la vista pública, todos los que depusieron votaron en contra, como dijo Carla Minet, la presidenta del Centro de Periodismo Investigativo, las agencias de gobierno que fueron allí, fueron con una ponencia, como diríamos, bastante aguada, no de un respaldo entusiasta a la medida. Nadie sabe qué motiva este proyecto de ley. Esto no es parte del programa de gobierno del PNP. La gobernadora, como tristemente ha sido su estilo, ha estado callada en lugar de asumir una posición y una postura antes de que el proyecto le llegue a la fortaleza. Lo enmendaron sustancialmente, lo que quiere decir que esto provoca que vaya a comité de conferencia. La sesión termina este próximo martes, así que los que queremos de alguna forma salvaguardar el derecho constitucional de todos los ciudadanos, no solamente de la prensa, a información en poder del gobierno, que por mandato constitucional es información pública, todavía la batalla no ha terminado. Hay siempre una posibilidad que se quede en comité de conferencia y que no salga a aprobación. Si se aprueba, pues habrá que entonces elevar la batalla ante la gobernadora Jennifer González. Pero en lo que tiene que ver con Johnny Méndez, su actuación de ayer demuestra nuevamente por qué, según la encuesta del Nuevo Día, es el político electo en Puerto Rico con peores números. Los que estuvieron en la edición del pasado lunes con el encuestador del Nuevo Día recordarán que en las tablas que no salieron publicadas en las notas del periódico, pero que están publicadas digitalmente en el cuestionario que el Nuevo Día hizo accesible, los números de Johnny Méndez son peores que los de Tomás Rivera Chat, y los de Tommy son bien malos. Pero desde el punto de vista de su credibilidad, de su liderato, es más, recuerden, y les invito a que busquen en mi canal de YouTube la edición del lunes, el encuestador nos dice que muchos de los encuestadores, o sea, las personas que iban y tocaban las puertas en la casa, cuando decían el nombre de Johnny Méndez, mucha gente decía, ¿y quién es ese? Ese es el presidente de la Cámara, por segunda ocasión presidente de la Cámara. Esa es la persona de confianza de la gobernadora hasta los otros días, y ayer nuevamente actuó como una persona que no tiene criterio propio, que no tiene agenda propia, y que lo único que hace es o seguir las directrices de la gobernadora, y en esta ocasión todo tiende a indicar seguir las directrices del presidente del Senado, Tomás Rivera Chat. Triste para la democracia puertorriqueña,
triste para los que creemos en luchar con el derecho de acceso a información pública de los ciudadanos, pero ese es el presidente de la Cámara, esa es la persona que Jennifer González quería que fuera el presidente de la Cámara, y ahí lo tenemos. Veremos a ver, vuelvo y repito, el proyecto, la batalla no ha terminado, el proyecto ahora va a comité de conferencia, y aunque yo no confío demasiado ni tengo mucha esperanza, pero veremos a ver si en el comité de conferencia reina el respeto a los mejores valores democráticos, y se queda en comité de conferencia y no se aprueba, y en su lugar entonces pase a la firma de la gobernadora, y como ya ha hecho en otros proyectos controversiales, la gobernadora escuche a los expertos en este tema y le imparta su veto. Pero aplaudo a los 7 legisladores del PNP que tuvieron la valentía de votarle en contra. Yo creo que esta es la primera votación en este año donde se divide una de las delegaciones del PNP. Creo que en el Senado ninguno se ha atrevido a votarle en contra a Tomás Rivera Chatz, por lo menos en proyectos así importantes y de discusión pública, pero hay que aplaudir a esos 7 representantes del PNP, que a pesar que probablemente respondiendo a esta maniobra de Johnny Méndez, que faltó a su palabra, lo único que hay que ver es las declaraciones que él le dio a la prensa en la vista pública, a los testigos que estaban, a los deponentes que estaban deponiendo ayer, de que no había prisa, de que esto se iba a ver con calma, y como ladrón en la noche, en la oscuridad de la noche, lo descargaron y lo aprobaron. Ayer fue el último día de aprobación de medidas en esta segunda sesión legislativa, y pues háganse la pregunta, ¿qué se aprobó que sea de importancia para el país? La sesión terminó sin que se aprobara en Cámara y Senado ninguna medida de verdadero impacto para el país, ninguna medida de administración, o sea, ninguna medida enviada o promovida por la fortaleza de importancia, que tenga que ver con la crisis energética, que tenga que ver con el sistema de salud, que tenga que ver con la ausencia de médicos en Puerto Rico, que tenga que ver con el problema de trasiego de drogas. Ninguna medida que tenga que ver con los verdaderos problemas del país se aprobó en esta sesión legislativa. Tampoco en la primera sesión. Esta es la segunda sesión, terminando el primer año de la gobernadora desde el punto de vista legislativo, y nada de impacto. Como he dicho anteriormente, la falta de iniciativa y de liderato de la gobernadora en el área legislativa y en otras áreas, pero en términos de la sesión, la falta de iniciativas de la gobernadora crean un vacío. Y a mí mi padre me enseñó que en paz descanse, que la política es como la naturaleza, que no tolera vacíos. Y si hay un vacío, pues lo llena cualquiera. Y el vacío legislativo que ha dejado Jennifer González, por su falta de liderato, por su falta de iniciativa, la está llenando Tomás Rivera Chatz. Y ahora mismo yo llevo hablando con ustedes por los pasados 10, 15 minutos sobre la iniciativa de enmendar la ley de transparencia y acceso a información pública, que no es una enmienda para resolverle un problema a los puertorriqueños, pero esa es la iniciativa de Tomás Rivera Chatz. Y en la falta de liderato de Jennifer y la falta de iniciativa legislativa de Jennifer, lo dije hace meses atrás y me reafirmo, este va a ser el cuatrenio de la legislación de Tomás Rivera Chatz. Y no me digan que siempre ha sido así. Yo creo que las 2 veces anteriores que Tomás ha sido presidente del Senado, él sí ha ejercido un poder sobre Fortuño y sobre Ricardo Rosselló en lo que tiene que ver con los nombramientos a jueces, a fiscales, a procuradores, pero desde el punto de vista legislativo, la agenda legislativa de Luis Fortuño era la de Luis Fortuño. La agenda legislativa del cuatrenio de Ricky Rosselló era la de Ricky Rosselló. Pero en esta ocasión, Tommy está llenando el vacío y los proyectos más importantes que se están aprobando son los de Tomás Rivera Chatz, aunque no sean buenos para el país. Y uno de ellos, que enmienda la ley de transparencia y acceso a información gubernamental, que repito, no estaba en el programa de gobierno del Partido Nuevo Progresista. No hay reforma contributiva, ya la reforma contributiva quedó, como diríamos, en el olvido, por no decir engavetada,
Hoy hay noticias que trascienden del secretario de Hacienda, quien finalmente ha hecho expresiones ayer sobre la reforma contributiva, expresiones que me son bien interesantes. Primero, el secretario dice que hay un borrador de proyecto, pero que él no sabe cuándo se le va a presentar a los legisladores sobre el tema en el cual yo llevo repitiendo en este programa insistentemente de si la Junta de Control Fiscal ha avalado ese borrador. Por primera vez el secretario de Hacienda habla de ese tema. Leo de la nota del periódico El Nuevo Día, dice la nota del periódico: en el camino de redactar el proyecto, el jefe de Hacienda confirmó que se ha reunido con personal de la Junta de Supervisión Fiscal para discutir los lineamientos de la reforma que se estima que tenga un impacto fiscal de $500 millones. Cita textual al secretario de Hacienda: la Junta ha sido un tanto rígida sobre su interpretación del principio que debe ser neutral, comentó. Indicó que se inclina a proponer reducciones en gasto gubernamental para mitigar el costo de la reforma, en vez de aumentar otros impuestos para poder reducir la contribución sobre ingresos, como le ha sugerido al organismo. Ahora yo les traduzco. La Junta ha sido un tanto rígida, le voy a traducir. La Junta no nos ha dado el coaje. La Junta no ha aprobado lo que nosotros proponemos. Entonces, recortarle $500 millones al presupuesto, ¿dónde? ¿Dónde es que los va a recortar? ¿A quién le va a quitar dinero? ¿Al Departamento de Educación? ¿Al Departamento de la Familia? ¿Al Departamento de Salud? Que son los departamentos más grandes en Puerto Rico. Evidentemente no hay una reforma contributiva lista para ser presentada. Por otro lado, en un titular que está en el vocero, aunque el secretario dice que la reforma está lista, admite que no han decidido qué van a hacer con las corporaciones. No me refiero a las corporaciones del gobierno, sino a las corporaciones privadas. Oiga, en Puerto Rico, en Estados Unidos, en el mundo entero, hay dos gentes que pagan contribuciones: los individuos, usted y yo, y las corporaciones. Y cuando tú vas a hacer una reforma contributiva, pues tienes que tomar una determinación de cómo van a quedar las corporaciones. Entonces, el secretario dice que ya están listos, dice que tiene un borrador que está listo para presentarlo a la Asamblea Legislativa, pero en el vocero, en un titular del vocero, dice claramente que todavía no han decidido cómo quedarán afectadas las corporaciones en esa reforma. Señores, número uno, no tienen un proyecto de ley cuadrado. No lo tienen. Segundo lugar, se acabó la segunda sesión. Busquen las expresiones de la gobernadora en agosto, cuando iba a comenzar esta sesión. La gobernadora dijo en agosto que la reforma contributiva era su principal prioridad de esta sesión, que se iba a aprobar en esta sesión y que iba a tener efectivo sobre este año contributivo, sobre el 2025. Y la gobernadora no le puede echar la culpa en esto ni a Tommy ni a Johnny Méndez, porque no hay proyecto presentado. No hay proyecto presentado, no hay proyecto redactado de forma final, no saben de dónde van a salir los $500 millones de alivios contributivos y no tienen el visto bueno de la Junta de Control Fiscal. Aquí lo que hay es improvisación, un gobierno que se siente, porque es la verdad, que no tiene nada que presentarle al país y simple y sencillamente están llenando espacio en los medios hablando de reforma contributiva cuando no la tienen. Yo no quiero bajarle el entusiasmo, todos quisiéramos que nos bajen las contribuciones, pero yo no anticipo que durante el próximo año se apruebe una reforma contributiva. Es más, lo voy a decir con toda integridad, no es el momento. Como he dicho anteriormente, aquí hay demasiada incertidumbre sobre los efectos de las medidas de Donald Trump sobre la economía de Puerto Rico y el presupuesto de Puerto Rico. Aquí, a finales del próximo año, vamos a enfrentarnos con qué pasa con el financiamiento de la tarjeta de salud, si va a haber fondos federales y qué cantidad de fondos federales. Esos son unos retos que están ahí y que en una circunstancia como esta, tú le digas al país que vas a reducir los ingresos del gobierno
es un acto de irresponsabilidad. Es un populismo del más barato. La incertidumbre, y yo hoy tengo en agenda, ayer hablamos del informe de Juan Lara, que decía que nos acercábamos a una recesión. Hoy vamos a hablar de otro estudio que apunta a una desaceleración de nuestra economía. Desde acá, desde Mayagüez, escucho la musiquita. Yo me voy a la pausa, regreso luego de la pausa. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos en los que cocinas. Por eso te recomiendo mi línea Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Lo distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, donde además encuentras utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-15. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, yo creo que ya estamos en vídeo, no por mi sistema de computadora y mis capacidades tecnológicas, porque fracasé, pero la amiga Ivonne Lozada nos ha prestado su equipo y tiene mejor capacidad de internet que el mío. Y me acompaña, estoy en Mayagüez, como les dije a los que al inicio del programa, estamos en un hermoso lugar, el Museo Casa Pilar de Filló. Ahorita le voy a pedir a mi invitado que nos hable un poco de este lugar, pero si estoy en Mayagüez, me acompaña un mayagüezano de pura cepa, el amigo Charlie Hernández. Saludos, Charlie. Saludos, Aníbal, a ti y obviamente a los amigos que nos escuchan a través de las ondas radiales o por el internet. Bienvenido a Mayagüez. Muchas gracias. Bienvenido a la Casa Pilar de Filló, que para los mayagüezanos tiene un vínculo muy emocional. Doña Pilar era la mamá de Pablo Casals. Y eso nos vincula con el legado del maestro Casals. Y en este lugar, un edificio que había estado abandonado a principios de los años 2000, se asignaron los fondos por el legislador que estaba ya a cargo de eso. ¿Quién era ese? Tal Hernández. Y se rehabilitó la casa de Filló, que es la casa donde vivió toda su vida doña Pilar hasta que se fue a España e hizo su nueva vida allá. Y la Casa Moller, que era la casa colindante, se unieron a dos proyectos y hoy es un sitio de encuentro, un sitio de discusión, un sitio de tertulia. Es un edificio muy lindo. Muy bonito, muy bonito. Y obviamente... es la segunda, tercera vez que estoy aquí y siempre me agrada la visita. Sí. Muy bien atendido, gracias a Javier Cesaní, que es el gerente del museo, y obviamente al alcalde que nos ha prestado las facilidades. Así que bienvenido acá a Mayagüez. Un placer tenerte aquí siempre. Antes de hablar de los temas de actualidad, me decías que don Pablo estuvo aquí en esta casa. Sí, hay una, en los años 50, de hecho, hay una tarja frente al edificio. Dios, si estás en Cataluña, no puedes decir Pablo. No, hay que decirle Pablo. Tengo amigos catalanes y se ofenden. Cuando uno le dice Pablo Casals, dice, no, Pablo. Pues don Pablo vino a Puerto Rico en los años 50 por insistencia de Muñoz Marín. Sí. Y en su visita, él llega a la ciudad de Mayagüez y llega a la casa donde nació y se crió su mamá, doña Pilar, y hay una foto histórica de don Pablo interpretando al cello en el balcón de esta residencia, La Nana, que era la canción de cuna que le cantaba su mamá a él cuando era niño. Wow. Y la foto creo que la vas a ver. Sí, porque aquí hay memorabilia, hay cosas pues, que vinculan. Y creo que la vas a ver en un museo.
es un momento muy histórico para los mayagüezanos. De hecho, se hizo una tarja en conmemoración de ese instante. Y hay una foto hermosísima de don Pablo con toda la emoción interpretando la música de su mamá. Así que el edificio, gracias a Dios, se logró salvar. Fue un proyecto muy interesante. El arquitecto era mayagüezano, el ingeniero era mayagüezano, todos los promotores de la iniciativa eran mayagüezanos, y se salvó la losa original de la casa, que era esto, se conoce como losa nativa. Esto no se consigue en ningún lado en este momento. Se logró rescatar la losa de la casa y los sobrestruncos se rescataron también, y se preservó lo más cercano a la versión original de la casa. Y para nosotros un gran orgullo tener la propiedad funcionando al servicio de nuestra gente aquí. Y aquí a las 6 de la tarde, que va a ser la presentación, que tú harás la presentación. Ahorita te voy a preguntar que me des algunos anticipos, porque yo tengo que reaccionar a lo que me vas a decir. Bueno, estabas al lado mío cuando hice mi resumen del fin de la segunda sesión. El fin de la sesión. Tú que pues, tienes amplia experiencia legislativa, ¿qué te ha parecido este primer año legislativo? Después podemos hablar del primer año en términos generales de Jennifer González, pero desde la perspectiva de agenda legislativa. Tú que estuviste en mayoría, en minoría, o sea, has tenido diferentes experiencias en la Cámara, y obviamente no estás allí ahora, pero ¿qué te parece desde afuera lo que es muy frustrante? Porque obviamente el pueblo tiene siempre una expectativa de que su legislatura está allí para producir iniciativas que atiendan los problemas reales, cotidianos del pueblo puertorriqueño, y que se le haya ido toda una sesión legislativa sin poder producir, se le haya ido un año completo de 2 sesiones legislativas, sin poder producir una iniciativa transformadora, algo que sea revolucionario, dramático, alguna idea novedosa. O como yo he dicho, que podríamos tú y yo estar en contra, pero que sea algo impactante. Bueno, que por lo menos sea parte del plan de gobierno de ellos. Por eso, pues, nosotros en 2017 nos oponíamos a la mal llamada reforma laboral de Ricky Rosselló, a aquellos de que si era empleador único. A lo mejor no funcionaba, muy por mala, pero había una agenda. Había una agenda legislativa. Y a eso, a la falta de iniciativas creativas y que sean consistentes con la visión que ellos tengan, la que sea, tenemos que sumarle la calidad de lo que se produce. Y ahí yo tengo una profunda preocupación con la técnica legislativa envuelta, con los estilos de legislar. Lo que pasó anoche con este proyecto que aprobaron en la Cámara es una cosa muy trágica, porque lo que usted no quiere como legislador es que se sume una percepción de que la legislatura es un desastre, que es una titerería allí, que aquí nadie toma nada en serio, que no producen nada, que lo hacen todo a fuerza de bolero. Y lo que yo vi con la aprobación de esto, una vez el presidente de la Cámara ha dicho, no se preocupe nadie, que esto lo vamos a atender con calma, y un par de horas después lo está legislando casi a escondidas, forzando a su propia delegación a votar, porque es evidente que los legisladores de la delegación PNP en la Cámara no querían votar a favor de esta medida. A eso se suma el hecho de que horas antes de ese evento el Senado había colgado un montón de medidas, caprichosamente, un montón de medidas de la Cámara. Entonces tú le quieres decir a tus legisladores, a quienes le acaban de colgar sus medidas en el Senado, nosotros vamos a aprobar este proyecto del Senado. Pero yo no he podido averiguar si ayer reconsideraron las 10 medidas. A lo mejor fue una negociación, pero el mero hecho de que Tomás Rivera Chatz se sienta en la libertad de colgar medidas de la Cámara, no porque esté en contra de ella, sino simplemente como una forma de castigar. O un mecanismo de presión. De presión, por eso. Es el bullying. Es el bullying. Sí. O sea, es el bullying. Te voy a dar una bofeta y si no estás de acuerdo conmigo, te doy otra más. Yo recuerdo yo haber tenido que sacar del hemiciclo de la Cámara, ordenar que sacaran a un asesor del Senado, porque estaba dañando el clima de la relación entre Cámara y Senado. Y en esos últimos días de sesión no puede haber nada que divorcie a la Cámara y al Senado, porque con uno que haga algo que ofenda al otro cuerpo es suficiente para que se tranque toda la legislación.
Y cuando yo vi que había alguien que estaba atentando contra ese clima de diálogo, pues, que yo tenía muy bien con Eduardo Batia y con Aníbal José Torres, que era mi equivalente portavoz en el Senado, pues nosotros teníamos mucho celo en conservar esa vía de comunicación. Siempre hay fricciones. Siempre hay, siempre pero hay que mantener la capacidad de hablarse, ¿verdad? Mira, en mis 4 años de portavoz, nosotros no descargamos ni una sola medida en 4 años. Wow. Y eso me ganó muchos problemas con mis compañeros legisladores. Yo no lo sé. Con mis Y compañeros repito legisladores. para que sepan los que se están sintonizando, el descargue lo permite la Constitución, pero es que el proyecto va a ir a votación sin ni tan siquiera un informe de la comisión y muchas veces sin que haya habido ni vistas públicas ni memoriales. O sea, yo lo explico en mi clase de separación de poderes. Usted puede radicar un proyecto a las 3 de la tarde y bajarlo al floor a las 5 de la tarde y aprobarlo a las 5:10 y la Constitución tristemente lo permite. Sí, pero se debería evitar. Claro, y se debe evitar por varias razones. Primero, para darle a la ciudadanía oportunidad de informarse, a la prensa de reportarlo, a los objetores a comparecer, a presentar sus argumentos, haya vista pública o no haya vista. Usted quiere que el ciudadano se active en el proceso de legislar. Usted lo que no quiere es el mollero a legislar. De hecho, si la iniciativa legislativa es buena, usted la quiere exhibir. Usted no la quiere ocultar, no la quiere legislar a la carrera. Usted no quiere marronear la aprobación de esa iniciativa. Usted quiere mucha prensa para ese proyecto. Lo que pasó anoche mantiene la percepción ciudadana de que la legislatura no sirve. Entonces, eso es una pesadilla. O sea, nosotros en el año 2013, cuando yo llegué a la portavocía en la Cámara, pusimos como regla: aquí no vamos a descargar medidas y no lo vamos a hacer por respeto. Yo recuerdo que lo dijeron, lo que no sabía es que lo hicieron. Lo hicimos durante 4 años. Wow. 4 años consecutivos. Y de hecho, creo que en el cuatrenio anterior a ese, donde Jennifer era la presidenta de la Cámara, en ese cuatrenio, ella también insistió en que no se hicieran descargas. O sea, que había una cultura de vamos a hacer esto de una forma más civilizada y fomentar el debate y el diálogo. Sin embargo, pues veo que han retornado a las malas costumbres. Esto de los descargues es una cosa muy lamentable. De hecho, es irresponsable. Porque cuando usted descarga una medida y no va a la comisión, la probabilidad de que se legisle algo incorrecto aumenta dramáticamente. Usted tiene legislación aprobada con errores ortográficos, con errores... enmiendan el artículo que no es. Enmiendan el artículo que no es, aprueban legislación de leyes que no existen. O sea, es una serie de errores que lo que hace es ratificar una percepción negativa del pueblo en su legislatura. Bueno, eso fue una tragedia. Nos tenemos que ir a la pausa. Regreso desde acá, desde Mayagüez, conversando con el amigo Charlie Hernández, luego de la pausa. Quédate en sintonía de Radio Isla para acceder al análisis más profundo de Puerto Rico y el mundo. Aníbal Acevedo Vilá, Sobre la Mesa, por Radio Isla. En Puerto Rico, la Navidad se vive con plena aguinaldos y parrandas. Así son las Navidades, cantando con los pleneros y saludando las amistades. Y así mismo, llevamos la noticia con ritmo, con fuerza y sin detenernos. En estas fiestas, que la verdad sea la melodía que te acompañe. Radio Isla 1320, somos el sentir de Puerto Rico. En Puerto Rico, más del 40% de los estudiantes están en educación especial. La diversidad y las necesidades de estos niños y jóvenes exigen servicios educativos sensibles y adecuados. Pero madres y padres, abuelos y tutores saben que la realidad muchas veces es otra. Por eso, desde Ayuda Legal Puerto Rico lanzamos un portal de información legal gratuita sobre educación especial, explicado en lenguaje claro y sencillo. Entra hoy desde tu teléfono o computadora. ayudalegalpr.org. ayudalegalpr.org. Conocer tus derechos es poder.
Pa'lante con Aela es información. El ahorro es el complemento para el retiro, el complemento perfecto. Pa'lante con Aela es servicios. Vamos a entrar rápido en caliente. Pa'lante con Aela es beneficios. Cuéntame, ¿cómo nosotros podemos guillarnos de baristas con Café Miaela? Pa'lante con Aela es premios. ¿Está lista para ganar? Pa'lante con Aela por Radio Isla 1320 y la página oficial de la Asociación de Empleados en Facebook. Jueves 2 de la tarde, sábados 12 del mediodía. Aela, somos la fuerza que mueve a Puerto Rico. No rompas la cadena. Quédate en Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Actriz, productora, cineasta, empresaria y estratega. Sonia Valentín es la combinación perfecta de suspicacia y credibilidad. Sintoniza El Calentón con Sonia Valentín de lunes a viernes a las 10 de la mañana en vivo desde el estudio ATH Móvil by Evertech. El Calentón con Sonia Valentín solo en Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos en los que cocinas. Por eso te recomiendo mi línea Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Lo distribuye North Caribe Imports y su marca Caribí, donde además encuentras utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribí Garden. Caribí, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Pa'lante con Aela. Acceder a tu programación favorita ahora es más sencillo. Escucha el podcast de Pa'lante con Aela por radioisla.tv y Radio Isla Móvil. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Los videos que le dan la vuelta a Puerto Rico y el mundo los encuentras siempre primero en la página de Radio Isla TV en Instagram. Siéntate a ver la noticia en primera fila con Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Lo que aprendes debe servirte hoy y mañana. En Que Random, cada dato real abre la puerta a hacks y perspectivas que impulsan tu carrera en tu día a día. Que Random con Jonathan Cotto, presentado por Professional Hubs. Desde el lechón a la varita, hasta el desconocido que se sienta contigo a comer. Así es la esencia de Puerto Rico. Es ese calor humano el que nos distingue. Así es Radio Isla 1320. Por eso somos el sentir de Puerto Rico. Desde los salones legislativos hasta la cumbre del Poder Ejecutivo, Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Sigamos con más de Sobre la Mesa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:41 de la tarde de hoy, viernes 14 de noviembre. No estoy en el estudio moderno, estudio ATH Móvil Power by Evertech allá en Radio Isla. Estoy desde el Museo Casa Pilar de Filló en Mayagüez, donde en un rato a las 6 de la tarde será la presentación de mi nuevo libro En Primera Fila, las luchas sobre el estatus en el Congreso y Puerto Rico, 1997-2025. Me acompaña en la transmisión de hoy el amigo Charlie Hernández, quien va a presentar el libro a las 6 de la tarde. Antes de pasar al próximo tema que quiero aquí dialogar con Charlie, y en el próximo segmento te voy a preguntar de cómo tú ves el escenario político y me des tu perspectiva también de nuestro Partido Popular. Pero estábamos hablando del proyecto de acceso a información pública, y yo había elogiado la postura del presidente de la Comisión de lo Jurídico, José Che Pérez. Acabo de ver una nota en el periódico El Nuevo Día, edición digital, de Génesis Ibarra Vázquez, y voy a citar textualmente lo que ha dicho hoy, después de la votación, Che Pérez. Le voté en contra porque entiendo que al proyecto había que hacerle unas enmiendas. Adicional a eso, ampliar la discusión del mismo, aunque se había hecho una vista bastante larga, dando oportunidad a los distintos gremios de prensa, a grupos comunitarios. Hemos recibido una gran cantidad de memoriales también, que estamos en el proceso de análisis. Obviamente, tomar la determinación de verla por descargue es un asunto que es una prerrogativa del presidente de la Cámara y los portavoces, la cual respeto, pero obviamente entendí que no podía votarle a favor.
hay que aplaudir la posición de José Che Pérez. Yo no conozco muy bien en persona, tengo que decir, siempre me han hablado muy bien de Che Pérez y se ha crecido en este momento. Y tú sabes muy bien que enfrentarse al liderato no es fácil, no es fácil. ¿Qué te parece esas expresiones de Che? Bueno, me parece, fíjate, fue cuidadoso y respetuoso, pero tiene que estar muy molesto, porque si lo iban a descargar no tenían que llevarlo a vista pública y hacer que el presidente de la comisión se comprometiera públicamente a un curso de acción. Y de repente, de seguro le dijeron a vista pública para que rinda un informe y le cambian las señales. No, y a base de lo que me contaron a mí, de personas que estuvieron en el proceso de cabildear en contra, él les dijo, Che Pérez les dijo, no se va a descargar. Y si Che Pérez le dijo eso, es que en ese momento, eso es lo que había dicho Johnny Vélez. Claro. Porque ahora, como él mismo reconoce, él no tiene el poder de descargar, eso es el presidente y el portavoz. Y el que ha cambiado de opinión es Johnny Vélez, que eso lo lesiona a él como político, pero arrastra junto a él a la delegación en la Cámara de su partido, ¿verdad? Eso tiene que evitarlo al mínimo, eso no puede ser. Es el tipo de cosas que dañan la imagen del cuerpo. Y la pregunta es, ¿qué ganó el pueblo de Puerto Rico con eso? ¿Qué ganó la delegación del PNP con eso? Y es difícil identificar algo. A lo mejor han negociado, sabe Dios qué. Pero la pregunta es, ¿qué vale más que la libertad de acceso del ciudadano a la información pública? Muy pocas cosas valen más que eso. Y yo lamento eso porque uno siempre quiere que su legislatura tenga un buen nombre. Y esto ciertamente no va en esa dirección, todo lo contrario. Bueno, en otro tema, ayer yo discutí aquí en Sobre la Mesa unas declaraciones, fue una presentación en un foro del reputado economista Juan Lara, que es la primera persona que escucho decir esto, que a base del análisis de los datos económicos que están saliendo y una revisión que hizo el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, en el que Puerto Rico está, que ajustó hacia abajo los datos económicos de este año de nuestro gobierno, pues Juan Lara ayer dijo, vamos camino a una recesión, dijo que va a ser corta, pero eso no es buena noticia, que vamos camino a una recesión. Hoy el periódico El Vocero, en una historia un poco diferente, pero consistente, en una nota de la periodista Stephanie López, dan a conocer un informe del amigo Paco Pepe Rodríguez, Francisco Rodríguez, y la firma que él dirige, para que el nombre yo sé que es Berlin Capital Advisors, que ellos llevan haciendo unos análisis con unos criterios gubernamentales que incluyen temas económicos, y el titular en el periódico El Nuevo Día es contraído el desempeño gubernamental bajo la presente administración. Índice refleja un rendimiento mínimo o regresivo durante los primeros 10 meses. Y son, pues, noticias no positivas. Dice la nota, los primeros 10 meses de la administración de la gobernadora Jennifer González reflejaron un comportamiento mixto, con avances en la manufactura, la construcción y la seguridad pública, pero retrocesos marcados en la actividad económica y en la confiabilidad del sistema energético. Y específicamente, dice el informe de Capital Burlington, que hay una evaluación negativa en los primeros 10 meses de gestión de este gobierno en cosas como la siguiente. Desplome de la venta de carros. Creo que la reducción es como de 15%. Que el crecimiento del Producto Nacional Bruto se redujo a la mitad comparado con el que llevábamos de años anteriores. Los apagones aumentaron. El precio de energía y de la gasolina aumentó. Entonces, cuando ellos hacen el análisis que combina todos esos criterios, y voy a compararlo porque los compara, la nota del periódico los compara con los años de Pedro Rosselló, ellos tienen una fórmula que es un poquito difícil. Dice, este periodo cerró con un puntaje total de 18.5 sobre 50, lo que representa una caída de 36.2% respecto a su punto más alto en abril de 29 puntos. Y entonces, cuando lo compara con los años de Pedro Pierluisi y de años anteriores, pues básicamente estamos en un momento, según este informe,
de caída. Cabe destacar, estoy leyendo del vocero, que el exgobernador Pedro Pierluisi obtuvo una puntuación de 26.3 durante los primeros 10 meses de su administración, Wanda Vázquez 13.5 y Ricardo Rosselló 21.5, y como dije, él le da en este momento 18.5, o sea que lo tiene por debajo del primer año de Pedro Pierluisi, y recordarán que para muchos el primer año de Pedro Pierluisi ya lo marcó para el resto de 4 años, incluyendo para Jennifer, porque yo creo que ya en ese primer año ya había decidido que lo iba a retrasar. O sea, tenemos ya 2 informes o evaluaciones, una de un economista, otra de una firma de consultores privados. O sea, esto no es la oposición, esto no es el Partido Popular haciendo una conferencia de prensa, que nos dan señales de que la economía se está contrayendo, y el mismo informe dice no todo tiene que ver con el gobierno de Puerto Rico, muchas cosas tienen que ver con las políticas de Donald Trump, los aranceles. Digo, para que sepan, aquí nos está subiendo la luz, pero es un problema en Estados Unidos también. Claro, y el costo de vida a todos los niveles, incluyendo la agonía que pasa el ciudadano cuando va al supermercado a hacer su compra semanal o diaria o cuando sea que compre. Es una cosa trágica cuando usted va al supermercado y ve a las personas mirando el precio de las cosas, dejándolas, porque no pueden comprar los productos, el costo es horrible, ¿verdad? Yo voy al colmado, veo los cambios. Antes tú veías personas, pues me gusta este producto, lo cojo y ya está. Ahora tú lo ves comparando precios. Y digo que es una cosa buena que ocurra, porque siempre es bueno ser un consumidor responsable, pero en esta ocasión lo hacen por la estrechez económica. El costo de vida está aumentando dramáticamente. A eso asume el problema del alquiler en Puerto Rico y el acceso a una vivienda adecuada para nuestra gente, el costo energético. Así que cuando tú tienes todos esos elementos, unos imbricados a otros, no debe sorprender que hay un pesimismo sobre el crecimiento económico de Puerto Rico, que a su vez tiene otros problemas en términos de la inversión, gente que dice, porque no, me voy a poner conservador en el gasto, porque no sé qué va a pasar el mes próximo o el año próximo, y eso arrastra la economía a una mayor profundidad. Así que malas noticias para este gobierno, peores para el ciudadano, que es el que lo tiene que pagar. Y en un momento donde pues ya todo el mundo está empezando a aceptar que viene otro aumento de la luz. No mañana, pero el año que viene, los primeros 3 o 4 meses, nos van a empezar otro aumento, de la luz. Pero mira, si hay una consideración que tiene que ver con el costo de los productos de los aranceles de Trump, ¿verdad? El gobierno federal. La pregunta entonces es ¿por qué el gobierno de Puerto Rico no desenmascara a Trump por el costo que representa para la calidad de vida, para el costo de nuestros productos aquí en la isla? O sea, hay un momento que tú tienes que decidir dónde están sus lealtades, y la lealtad del presidente Trump o al Partido Republicano o a los amigos que estén en Washington no puede ser contraria al interés del pueblo de Puerto Rico y a la realidad cotidiana. No tenemos que ir a la cosa, solamente voy a decir, no solamente la lealtad, es que para salvarse políticamente, la gobernadora le debería decir al país, mire, este tema no es mi culpa, es culpa de Trump. Yo no puse los aranceles, o sea, por ejemplo, la caída de la venta de automóviles, que tiene un efecto sobre la economía. Esos son los aranceles, pero ella ni tan siquiera eso se atreve a decir, que sería una defensa política. Estoy hablando ahora ya no tanto de la lealtad para el país, que es la más importante, sí, pero políticamente ella se podría defender diciendo, mira, esto no es culpa mía, es culpa del presidente Trump. Son las 4:52, regreso con más luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:57 de la tarde. Si estás sintonizando más tarde, si nos estás viendo por vídeo, sabes que no estamos en el estudio ATH Móvil Powered by Evertech allá en Radio Isla. Estamos en la Casa Museo Pilar de Filló en Mayagüez, un hermoso lugar donde en un rato, si eres de acá del oeste, estás a tiempo para llegar a las 6 de la tarde. Será la presentación de mi nuevo libro En Primera Fila, a cargo del amigo que me acompaña en la tarde de hoy, Charlie Hernández. Recuerden que esta edición de Sobre la Mesa y todas las ediciones se retransmiten a las 10 de la noche por el canal 85 de Liberty Cable TV.
Además, la encontrarás más tarde en todas las plataformas que permiten escuchar podcast a través del internet, Spotify, Apple Podcast, Google Play y también en mi canal de YouTube. Fácil de encontrarme en YouTube. Si no te has registrado a mi canal, eso es gratis. Escribe mi nombre en el buscador de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, y te va a llevar a mi canal. Le das ahí a la campanita y entonces cada vez que haya un nuevo video te va a avisar. Son muchos, yo lo sé, son muchos los que gracias a la magia del internet, de las redes sociales, me ven y me comentan que lo ven en YouTube o en Spotify o en Apple Podcast. Hoy estamos aquí en Mayagüez, pero les recuerdo que después del receso de Acción de Gracias vamos hacia Caguas el martes 9 de diciembre. Será también la presentación allá en Caguas del libro En Primera Fila en el Centro de Bellas Artes de Caguas, en la Sala Carmita Jiménez, que es la que está en el primer nivel, y la presentará Silverio Pérez. Son las 5, ahora en cadena con WLRP 1460, Radio Raíces, sobre la mesa en Radio Isla 1320. Bienvenidos a los amigos de San Sebastián, a todos los radioescuchas de Radio Raíces. A ellos les repito, porque están bastante cerquita acá de Mayagüez. Aquí Charlie me dice, pero enseña el libro. Para que vean que es de verdad. Y bastante gordito. A las 6 de la tarde acá en la casa, el Museo Casa Pilar de Filló. Están a tiempo, a las 6 de la tarde. El libro va a estar a la venta aquí. Charlie va a dar su análisis, crítica, comentarios del libro y yo reaccionaré a lo que diga Charlie. Ahorita le voy a pedir que nos dé un breve anticipo de lo que va a estar diciendo. Bueno, yo tengo todos los martes, Charlie, al amigo Ramón Luis Nieves en una sección de energía, pero todos los días hay que hablar de temas de energía. Y Ramón Luis y yo tenemos una sección que le llamamos New Fortress Watch, las acciones de New Fortress. Porque yo creo que esto es un tema más importante de lo que la gente cree. Sí. Ayer yo di a conocer, y ningún medio lo ha levantado, que New Fortress nuevamente le informó al Securities Exchange Commission que no podía rendir a tiempo su informe trimestral, pero al informarle le vuelve a decir que ve que va a tener problemas de pagar su deuda. O sea, nosotros los quebrados, que no podemos pagar nuestra deuda, contratamos una compañía que no puede pagar su deuda. Bueno, depende de nosotros. Para salvarse. Bueno, pues para que sepan, ayer cuando cerramos, creo que la acción estaba a $1.12. Ahora mismo está a $1.05 centavos, subió el chavito, a $1.05. ¿Qué quiere decir eso? Que la picada de New Fortress, la caída en picada, sigue y yo no veo cuál es la alternativa, cuál es el plan de el gobierno si ocurre lo que parece que va a ocurrir. Entonces, un dato que estaba en uno de los informes que salió ayer, y es que como está en una situación financiera tan mala, nadie le da financiamiento. Claro. Y tú sabes cómo es este mundo. Por ende, el gas natural que ellos pueden vender, lo tienen que vender más caro que el resto de las compañías. Y se lo tienen que pagar al contado. Probablemente. Porque no pueden aguantar la espera por cobrar. Y entonces, le estamos dando un contrato de 7 años a una empresa que ahora mismo nadie sabe si va a estar viva de aquí a 6 meses. Pero solamente en el New Fortress Watch, para que sepan, en $1.05 a las 5:02 de la tarde, ya cerró el mercado allí en Wall Street. Eso es una caída como del 7%. Hoy, espérate, la tengo aquí otra vez, hoy la caída es de 4.55% en el día de hoy. Empezó es que empezó en 1.7, empezó bien bajito y ahora está en 1.4. Así que hasta que uno no vea que esto empieza a recuperarse, y no lo hemos visto en los últimos 6 meses, las señales son extremadamente peligrosas. Pero otro tema que nos descubrimos ayer, porque se supone, tenemos un SAR de energía, que se supone que su trabajo es fiscalizar a Luma. Y entonces está el negociado de energía, que es el que está haciendo las vistas. La gente los está pintando como el enemigo. Ellos están haciendo las vistas que la ley ordena para revisar la tarifa. Eso ahí hay una orden. Y entonces es en las vistas del negociado de energía que descubrimos que New Fortress hace 6 meses dejó de hacer la poda de árboles
y que hace 6 semanas, y que por las próximas 6 semanas no va a ser la poda de árboles. Y entonces, hoy es que sale, y estoy leyendo aquí, del nuevo día, digo Luma. Hoy, vengo por aquí del nuevo día, hoy sale Josué Colón, aquí está la nota. Josué Colón exige a Juan Saca reiniciar de inmediato los trabajos de control de vegetación en las líneas eléctricas. Muy bien, pero ¿cómo es que nos enteramos de eso? Porque el negociado de energía hace una vista e interroga. O sea, yo pensaría que Josué Colón debe tener un chart de todas las cosas importantes que hay que supervisar en el sistema energético, para que si hay gas o no hay gas. Y una de ellas tiene que ser, oye, ¿cómo va lo de la poda? Porque esto lo sabemos que esa es una de las causas de los apagones. Pero tampoco es un elemento aislado. Esta es la forma de ellos economizar dinero para no adoptar el mecanismo anterior, que era la amenaza aquella de que no iban a trabajar los fines de semana, y que después se tornó en que vamos entonces a recortar votando gente. Pues parte de ese esquema operacional, después, bueno, vamos a reducir entonces el decanche en la línea para economizar dinero. Entonces, si tú lo preguntas, de seguro te van a decir que si el gobierno les pagara a tiempo, ellos no tendrían que hacer esta recorte. Y para dar los dos lados de la moneda, en esta nota que salió en el Nuevo Día hace un rato, de las 4:32, así que está calientita, citan a José Colón diciendo, el también director ejecutivo de la Alianza Público-Privada, puntualizó que el presupuesto aprobado por el negociado de energía separó 70.7 millones para atender exclusivamente el manejo de vegetación durante el año fiscal 2025-2026, que apenas acaba de comenzar, porque el año fiscal empezó el 1 de julio. Voy a leer la cita textual de Josué Colón. Es sumamente difícil comprender cómo en los primeros 3 meses del año fiscal 2026 Luma ya agotó el presupuesto para todo el año, particularmente dado que el presupuesto se preparó y solicitó por Luma y fue aprobado por el negociado y la Junta de Supervisión Fiscal. Totalmente de acuerdo. Lo que también para mí es sumamente difícil de comprender es que Josué Colón se entere de esto porque hubo una vista ya. En otras palabras, si el negociado de energía no hubiera hecho esa vista, nadie estaría dándole follow-up a si se está haciendo o no se está haciendo la poda de árboles. Digo, para que sepa, en la casa que yo vivo cerca de la estación de Monacilo, que antes decíamos de energía eléctrica, y por ahí en el patio de mi casa hay una torre gigantesca y hay un montón de cables. Los árboles están guay. Sí. O sea, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que yo... Es más, la última vez que yo vi una brigada por allí era la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo no recuerdo de poda. He visto brigadas arreglando averías, pero de poda. Yo no sé cuándo fue la última vez que yo vi entrando o al patio mío o al patio de los vecinos, que tienen obviamente derecho a entrar para proteger las líneas. Dame tu assessment de todo este tema energético. Mucho de esto tiene que ver con la falta de fiscalización del contrato. Cuando esto se le pasó primero a la alianza público-privada, lo trágico es que ellos lo negocian, firman el contrato, pero ellos mismos reconocen que no tienen ni la pericia en el tema, ni el personal, ni los recursos económicos para fiscalizar la aplicación del contrato. Pero entonces, ¿a quién le debería tocar? Pues debería ser a la Autoridad de Energía Eléctrica, lo que quede en pie de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y eso no ocurre tampoco, porque la autoridad, lo que queda de la Autoridad de Energía Eléctrica es un caparazón de lo que en un momento fue una agencia gubernamental. Así que ellos tampoco parecen tener ni la gana, ni los recursos, ni el interés para fiscalizar tanto a Luma como a Genera. Y ahora sabemos que hay que fiscalizar también a New Fortress. Entonces, tú sigues añadiéndole capas de incapacidad al problema mientras el sistema continúa en deterioro, los apagones siguen ahí y todos nosotros rezando todos los días que no venga un huracán, que no venga una onda tropical, que no vengan unos vientitos, que no llueva demasiado. Gracias que no hubo huracán en esta temporada, claro. Porque yo no sé lo que hubiera pasado si nos hubiera tocado uno como el que le tocó a Jamaica recientemente. Que estamos en la periferia. Entonces, fíjate, interesante. Una cosa es lo que dice el presupuesto, la otra pregunta es
si lo que dice el presupuesto es lo que dice la cuenta bancaria. Porque si a ti te asignan 70 millones en el presupuesto, la pregunta es si los tienes en la cuenta bancaria. Tienes un buen punto, porque, por ejemplo, en las agencias de gobierno, Hacienda y OGP a veces le aguantan dinero. Por eso. Porque si hay un problema de... Y está presupuestado. Asignaron el presupuesto y Hacienda dice, sí, pero los ingresos, los recaudos no dan, así que no te voy a dar los chavos que están en el presupuesto, te los voy a aguantar un mes. Lo que nos revienta el problema de hace 2 meses atrás, esta pelea de quién tiene el dinero y si se ha depositado o no el dinero para que aquellos hagan lo que están llamados a hacer. No olvidemos que todo esto está enmarcado dentro del pleito que viene, donde de seguro Luma va a plantear que es que no le han cumplido con las transferencias económicas para ellos cumplir a su vez con los acuerdos contractuales que ha hecho con el gobierno de Puerto Rico. A mí me está curioso, recuérdate que Luma le llevó un planteamiento a la jueza Taylor Swain diciendo no, todo esto es jurisdicción suya. Y aunque la jueza los otros días en otro caso como que dio la señal de que eso le iba a tocar a Puerto Rico, me está curioso que la jueza no haya resuelto. Yo pensé que iba a resolver bien rápido y que le iba a devolver a los tribunales de Puerto Rico, no sé. Porque había resuelto un asunto similar, sí, y ya tenía los fundamentos de derecho listos. Así que yo no sé, por eso yo en este programa dije, yo creo que el gobierno le va a ganar esta ronda a Luma ante la jueza Taylor Swain, pero me ha sorprendido que sigue pasando el de DACO. Así que sabe Dios si nuestra percepción, porque parece que tú tienes la misma que yo, sí, nos equivocamos, porque yo pensé, olvídate, la semana que viene la jueza va a bajar con un orden, y entonces mientras esto esté ahí, el proceso de cancelación del contrato ni ha empezado. Y todos queremos que Luma se vaya, pero la gran interrogante en este ambiente, ¿quién va a venir? ¿Quién va a venir cuando sea? Y yo me temo que el que vaya a venir va a poder ir un contrato todavía más favorable que el que tuvo Luma. Dice, espérate, si Luma dice que tú no le pagabas, sí, pues yo te exijo que me ponga el presupuesto de los próximos 6 meses depositado antes. Cosas así, tú sabes. Y mientras eso ocurre, en la legislatura ayer hay una discusión de un proyecto para congelar la tarifa de energía eléctrica durante los próximos 2 años. Y obviamente eso es simpaticísimo, todo el mundo le parecerá maravilloso y a mí también, pero si tú vas a sacar a Luma, ¿qué privatizador va a venir aquí si tú le dices, por cierto, está la tarifa? Da lo mismo lo que ocurra, se va a quedar así por 2 años. Muy difícil de traer un sustituto de Luma en ese escenario. No, y volvemos a lo mismo con la reforma contributiva. La Junta no va a permitir eso. O sea, no tiene que ser un poco realista. Y digo, y si lo que quieren es quitarle el poder de imponer la tarifa al negociado de energía, pues que lo pongan por escrito, pero entonces vamos a volver a los problemas del pasado. Bueno, a lo mejor lo que quieren es ponerse la difícil a Jennifer González, para que ella tenga que ser la que dé la medida. Y nuevamente ella es la enemiga que la legislatura... pero que tú estás hablando, pues la legislatura es del mismo partido. Barrimos. Tú te quedaste en cuando yo era en 2005. Tú te quedaste en 2005. No, hombre, no. Ay, mira, hay 2 noticias hoy en los medios sobre los aeropuertos, que no es el aeropuerto Muñoz Marín. Hay una noticia en el periódico El Nuevo Día de que viene una inversión millonaria en el aeropuerto Mercedita de Ponce, y hay otra noticia que no está en el periódico impreso, pero salió en la edición digital, y esta sí me sorprendió, y esta te toca a ti de cerca, de que el director de puerto está hablando de la posibilidad de vuelos internacionales desde aquí, desde el aeropuerto de Mayagüez, particularmente creo que mencionó a República Dominicana. Yo soy de los que creo que Puerto Rico tiene la capacidad de descentralizar su espacio aéreo. Los otros días, por unas razones de pura casualidad, conocí que, aunque uno piensa que Roosevelt Road es el lugar más ideal para eso, pues me enteré que en el contrato con Aerostar, cualquier expansión de vuelos en un cierto radio
desde Aeropuerto Muñoz Marín, ellos la tienen que autorizar, y Rupert Road cae en eso. Me imagino que Mayagüez y Ponce no caen en eso. No caen porque, bueno, cuando eso no lo sabía, me enteré los otros días. Cuando eso se negoció, los legisladores del oeste levantamos la bandera de lo que representaba la privatización del aeropuerto de San Juan con respecto a la operación de la autoridad de los puertos y el efecto sobre los aeropuertos regionales. Obviamente aquí tenemos al lado de nosotros al aeropuerto de Aguadilla, el de Reini, que es el aeropuerto de Rafael Hernández, es una joya para el desarrollo económico del oeste. Y teníamos la preocupación de qué podría ocurrir con el aeropuerto de Aguadilla y el de Mayagüez. A ese reclamo se unieron algunos legisladores del área sur que tenían preocupación con el futuro de Mercedita, y se puso a disposición asignando los fondos anuales en ese contrato. El gobierno se compromete a una asignación para el desarrollo de los aeropuertos regionales. Yo debo decir que el aeropuerto de los mayagüezanos siempre ha estado medio secuestrado por el tamaño enorme del aeropuerto Reini. Ese aeropuerto, yo siempre pensé que era el lugar ideal para un aeropuerto alterno al aeropuerto Muñoz Marín, por el tamaño de su pista, por los accesos que tiene la carretera número 2 y por su localización. Eso lo vendremos a discutir de aquí a 30 años cuando el aeropuerto de San Juan no aguante más. Mientras tanto, algo hay que hacer con los aeropuertos regionales. El de Mayagüez hace unos años se había considerado para hacerlo un aeropuerto escuela de aeronáutica, vincular los programas de ingeniería aeronáutica del recinto de Mayagüez, y eso era un proyecto que estaba en discusión, pero nunca se concretizaba. Todos recordamos, los que tenemos más de 50 años, que en Mayagüez había un vuelo diario a la República Dominicana. Durante décadas fue así, porque había un comercio bastante activo desde Mayagüez hacia la República y viceversa. Ese comercio se fue transformando y ahora se hace más electrónico que otra cosa. Pero sí, Mayagüez sigue siendo un lugar idóneo para ese tipo de desarrollo comercial. Desde nuestro aeropuerto lo que opera actualmente es la aerolínea Cape Air, que lo que tiene son unos aviones pequeños que vuelan básicamente a Mayagüez. Pero que ha tenido, en la nota del Nuevo Día dice, está bien interesante, que de acuerdo con los datos de la Autoridad de Puertos, en el año fiscal 23-24 el movimiento de pasajeros ascendió a 19.971 y que la cifra es 55 más que los 12.800 que habían salido en el año 2019-2020. No tiene el más reciente, pero aparentemente aún con esa limitación. Y la noticia es del director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Roberto Negrón, que dice que hay interés de Cape Air de comenzar a volar desde Mayagüez hacia la República Dominicana, que el gobierno tiene que hacer una inversión en unas facilidades para que pueda entonces instalarse allí aduana, pero que el gobierno federal le ha dicho que si hacen la instalación están dispuestos a reabrir, porque luego en el pasado, unas facilidades de aduana y migración, que básicamente es lo que tú necesitas. ¿Tú habías escuchado algo de esto? Sí, lo había escuchado. De hecho, Cape Air es una aerolínea que está subsidiada por el gobierno federal. La legislación federal provee que tiene que haber, algunos aeropuertos tienen que tener actividad aérea por la distancia entre aeropuerto y aeropuerto. Hay una serie de reglas sobre eso. Y el aeropuerto de Mayagüez tiene la bendición de cualificar para ese incentivo del programa federal y mantener su operación. Por eso es que los vuelos de Cape Air son económicamente viables, porque hay un incentivo anual producto de esa legislación federal, porque de hecho la lógica detrás de eso es que siempre hay un aeropuerto accesible para emergencias. Por consiguiente, tú ves por ejemplo en lugares como Dakota o Michigan, que tienen tanto terreno, pues tiene que haber unos aeropuertos, aunque no viva nadie, para asegurarse que no haya emergencia aérea sin un aeropuerto disponible. Y aquí, pues, Mayagüez ha tenido esa bendición de cualificar para ese programa, y ahí está Cape Air, que con todos sus 12.000 pasajeros, que no parecería mucho,
puede mantener una operación económicamente lucrativa. Bueno, tanto que están pensando volar a la República Dominicana. Bueno, ya que estamos mencionando el aeropuerto de acá, desde el punto de vista económico, gubernamental, ¿qué está pasando acá en Mayagüez? ¿Qué cosas están desarrollándose por acá? Obviamente te pregunto como ciudadano privado, tú no estás en ninguna posición legislativa. Pero déjame decirte, hay muchas cosas ocurriendo en Mayagüez. Primero, que este año nosotros en Mayagüez estamos estrenando alcalde, que ya por fin está el ingeniero Jorge Ramos en propiedad como alcalde de Mayagüez. Él es una persona altamente organizada, tiene este talento de identificar cuáles son las preocupaciones de infraestructura y atenderlas antes de que la gente se quede. Las veces que me he reunido con él, me he impresionado del control que tiene de la cosa pública y de las prioridades. Y ahora el gran proyecto que él tiene en su agenda es el de revivir la conexión marítima comercial entre el puerto de Mayagüez y la República Dominicana. Y teníamos, él había identificado y había conversado con una cadena italiana, era Valeria, catalana, sabía que era europea. Balearia, de Islas Balearia. Y eso estaba en discusión. Se había atrasado precisamente por el asunto de la aduana, las facilidades en el puerto de Mayagüez, que había que identificar un área para hacer aduana, para hacer inmigración, y eso requirió una inversión que el gobierno Pierluisi se había comprometido a hacer. Bueno, yo recuerdo que Pierluisi vino a un evento acá. Pierluisi vino a Mayagüez cuando llegó la cadena desde España, sí. Y se hizo un evento donde se anunció, mire, este es nuestro barco, ya tenemos la ruta identificada, y lo que resta es 1, 2 y 3, y ese asunto está vivo, ¿verdad? Y nosotros tenemos mucha ilusión en eso, porque a fin de cuentas, el comercio entre República Dominicana y Puerto Rico excede de los $1.000 millones. Y siempre ha habido esa conexión de Mayagüez con la República Dominicana. O sea, eso es cosa autosiana. Sí, tiene un buen punto. Tiene un buen punto. ¿Y sabes si se están, después de Pierluisi, en qué estatus está? Sí, bueno, lo que he escuchado que siguen en ese trámite para que el gobierno de Puerto Rico coordine con las autoridades federales. Eso no parece ser tan fácil, porque no es que el gobierno americano tenga gran interés desde los asuntos de inmigración, ¿verdad? Pero esto es un asunto comercial, a fin de cuentas, ¿no? El turismo va a ir más para allá que hacia acá, pero en la medida que nosotros tengamos una vía comercial abierta con la República Dominicana, eso es buenísimo para la economía de Puerto Rico. Así que lo que escuché es que seguían insistiendo en ese asunto. O sea, que hay por lo menos la posibilidad de que Mayagüez tenga 2 conexiones con República Dominicana, una marítima y otra aérea desde el aeropuerto. Eso sería extraordinario para Mayagüez. Bueno, me dicen allá desde el control que nos tenemos que ir a una pausa. Regresamos con más. Hoy tenemos a Federico, pero solamente en el último segmento. Federico está, no sé cómo vamos a hacer esta transmisión, yo desde Mayagüez y él en el carro, camino a Manatí para el juego el sexto juego del baloncesto superior nacional femenino, pero esperemos que la tecnología no nos traicione. Regresamos con más luego de la pausa. Regreso a Sobre la Mesa. Para los que nos estén viendo, nos estén escuchando en vivo, son las 5:27 de la tarde. Sé que algunos me han escrito que quizás el audio no es el mejor o que el vídeo no es el mejor. Les repito, estamos dependiendo de la tecnología, del internet. Estamos desde Mayagüez en el Museo Casa Pilar de Filló, donde ya mismito, en cerca de media hora, oficialmente empieza la presentación de mi nuevo libro. Así que mis excusas, yo empecé con mi computadora, después Ivonne Lozada me tuvo que prestar su iPad, así que si no se oye bien o no se ve bien, pues estamos haciendo lo mejor que podamos desde acá, desde Mayagüez. Me ha estado acompañando durante toda la transmisión el amigo Charlie Hernández, analizando diversos temas de actualidad en Puerto Rico, y pues acabamos hablando en el segmento anterior de Mayagüez. Como les dije, en el próximo segmento vamos a tener por la vía telefónica a Federico, que nos va a
hablar particularmente de la serie final del Baloncesto Superior Nacional Femenino, que está caliente esa serie y súper interesante. Les recuerdo que esta edición de Sobre la Mesa la van a encontrar más adelante, en el día de hoy o quizás mañana, en todas las plataformas que permiten escuchar podcast a través del internet. La van a encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Play, en la sección de podcast de Radio Isla 1320 y también en mi canal de YouTube. Muchos, yo sé que no me pueden escuchar o no me pueden ver en vivo. Lo agradezco, sea en vivo, sea grabado, y muchos me siguen en mi canal de YouTube. Trato de leer todos los comentarios que me dejan ahí y a veces le doy like, pero a veces algunos los borro, no porque me critiquen. Si se ponen con malas palabras y cosas de esas, los borro. Pero se acepta la crítica, se aceptan los comentarios, sea de donde sea. Bueno, estás aquí conmigo porque a las 6 vas tú a presentar mi libro. Obviamente te lo leíste. No quiero que hagas dos cosas, que sustituyan, que los que vienen en camino digan, ya no tengo que llegar. Y segundo, pues no me tengo que comprar el libro, no, hay que comprarlo y leerlo. Pero en términos generales, ¿qué te pareció el libro? Y anticipar un poquito tu crítica, comentarios, observaciones al libro. Pues mira, yo creo que el libro primero derrota este mito de que no ha pasado nada con el estatus. Aquí hay un relato donde te narran año tras año cómo hubo una evolución en la discusión del estatus. Eso uno. Segundo, me narra, aunque no creo que será el interés del autor, me narra una transición personal en el tema del estatus. O sea, aquí yo veo un Aníbal distinto al que yo conocí en los años 90, con el que tú peleabas. Con el que yo peleaba por el asunto del estatus. Y veo que ha habido un entendimiento producto de seguro de los cantazos de la lucha política, de tener que bregar con el gobierno de los Estados Unidos, con los senadores, con los legisladores, con los candidatos políticos. Pues yo veo un Aníbal Acevedo que dice, bueno, después de toda esta lucha, es momento de empezar a enfocar esto de otra manera. Sobre presentó el libro la semana pasada en casa, realmente dijo, yo diría que finalmente vio la luz. Bueno, pero no la hice ya desde el sur, que la finalmente me escucharon. Eso es lo primero. Y lo segundo. Y lo tercero, me pareció maravilloso lo que tú narras a través del libro sobre las lecciones de toda esta experiencia. Y me pareció maravilloso porque esa fue una conversación que yo tuve con Rafael Hernández Colón. En un momento particular, yo radico un proyecto sobre la Asamblea Constitucional del Estatus, y él me invita a su casa a Ponce a conversar sobre el proyecto, y me hace una serie de preguntas. Él era muy inquisitivo en esta cosa y muy detallista, y por qué tú escribiste esto, y por qué lo escribiste así, y qué es lo que tú querías decir que no dijiste. Él tenía todas esas cautelas. Y después que yo le presenté mi iniciativa, y nos reímos con algunas cosas. Por ejemplo, mi iniciativa, yo hago la Asamblea Constitucional del Estatus en Mayagüez. No, y él quería pensar. Él se preguntaba por qué lo hacía, ¿verdad? Y yo le decía, porque yo estoy seguro de que independientemente de quién sea la legislatura, Mayagüez siempre va a ser un terreno fértil para esta discusión. Entonces él se reía diciendo, estos mayagüezanos son unos regionalistas. Y me decía, desde Benjamín Cole, tu papá, todos somos unos regionalistas. Bueno, y él no. Eso no era. Entonces, aproveché esa conversación para preguntarle cuáles habían sido las lecciones del proceso de estatus desde los años 89 al 91. Entonces, cuando yo leo tu libro, me reencuentro con las mismísimas lecciones. Lo tuviste y experimentaste, lo mismísimo que él vio y experimentó. Y lo trágico, que es la parte triste de tu libro, donde tú reconoces, parece no haber aprendido. Estas son las lecciones, son claras, son elocuentes, se ven desde la distancia, pero las fuerzas políticas puertorriqueñas no parecen haber aprendido nada de los fracasos de la discusión del estatus de los últimos 30 años, y los PNP siempre van a tratar de legislar algo, aunque no pase nada, como parte de una estrategia electoralista local,
el Partido Popular siempre va a estar muerto de miedo por las decisiones que se toman, porque es que si no perdemos votos y nos dicen comunista o anarquista o lo que sea, y los pipiolos siempre van a ver la discusión del estatus desde una soberbia elitista particular sin conexión con la Aquí analizamos cada deporte jugada tras jugada. Ahora se sienta a la mesa el comentarista deportivo Federico López. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, y si es viernes de Deportes Zona 5 con Federico, gracias a la magia de las telecomunicaciones, yo en Mayagüez, desde un iPad, desde la Casa Museo Pilar de Filló, y Federico, presumo que en su carro, cogiendo pon con alguien, desde su celular, camino a Manatí, al sexto juego de la serie final del BCN femenino. Federico, saludos. Saludos, Aníbal, saludos a todos. Tú diste en el clavo. Estoy en el carro ya llegando, pero todavía me quedan como unos 10 minutitos, diría yo, para llegar allá a la Juana Upín Cruz de Manatí para el sexto capítulo de la serie final entre las explosivas y las atenienses. Bueno, ¿hay séptimo? ¿Qué tú crees? ¿Cómo está eso? Resúmenos. Yo vi el final del quinto juego, donde obviamente pues Manatí, Moca estaba contra la pared y lograron llevarse esa victoria que da la sensación que les da un grado de inspiración, pero hoy van a Manatí. ¿Cómo ves la serie y qué podemos esperar del partido de hoy? Primero, ¿se sabe algo de Pamela, que salió lesionada en un golpe? Eso iba a ser uno de mis puntos importantes de este resumen que voy a hacer cortito. No tengo información ahora mismo. Obviamente no me gusta decirlo de esta manera, pero tú sabes que se lo mantienen calladitos para antes del juego. Pero vamos a hacer un resumen. La serie ahora mismo 3-2 favoreciendo a Manatí. Tú lo mencionaste, Moca con la espalda contra la pared, una victoria. Va a tener que hacer lo mismo el día de hoy si se quiere llevar la victoria. Juego 6 en Manatí, donde las atenienses han ganado 13 partidos consecutivos. Hay dos detalles importantes. Ya vimos uno, que es Pamela Rosado salió de ese quinto juego con una cortadura en la cara. Después subieron una foto a las redes con un vendaje grande. Pero hay otra lesión importante con los atenienses que pasó en el primer partido de la serie final, que fue Kaela Hilaire. Que pasó en el tercer de la serie. Kaela Hilaire se dobló el tobillo y no ha podido volver al tabloncillo. Así que son dos factores importantes que atraviesan las atenienses de Manatí, enfrentando hoy un juego, diría yo, importante. Obviamente es el del campeonato, pero tú no quieres regresar a Moca sabiendo que ese estadio va a estar lleno y que es difícil por demás ganarle a Moca en Moca. No, yo te diría, o sea, si Moca se roba el juego hoy en Manatí, yo que no he seguido la serie con la intensidad que la sigues tú y los demás expertos, pero yo me atrevería a decir que si se roban el juego hoy, irían como favoritos al séptimo juego, porque es en la casa y vendrían de 2 victorias consecutivas, una de ellas en Manatí, pero habrá que ver lo que sucede hoy. ¿Sabes cómo va la venta de taquilla? ¿Cómo sigue el ambiente? Porque obviamente una cosa es Moca y otra cosa es Manatí. Claro que sí. Me dicen que está generalmente todo vendido en la parte de abajo del estadio y que se están vendiendo boletos en estos momentos para la parte de arriba. Importante detalle, en esta temporada Moca ha ganado todos los partidos, obviamente decisivos que le han tocado, y le han tocado 2. Le tocó en la serie semifinal contra Isabela y en la serie de cuartos de final contra Atillo tuvo que hacer lo propio. Así que vamos a ver cómo responde el equipo de Cañada el día de hoy en otro partido que tienen la espalda contra la pared, que ganas o te eliminas y quedas subcampeón. Mira, y tú vas para allá porque el partido va por Telemundo.
Telemundo 2, es que digo, yo en cable lo veo en el canal 88, así que no sé ni cómo es que le llaman. Así que vas a estar en la transmisión el día de hoy. Sí. Mira, algo más del BCN para que me comente. Yo sé que tenemos poquito tiempo y está en rush, pero para que me comente el listado para la próxima ventana del equipo nacional masculino, pero algo más del BCN femenino. Mira, honestamente no, creo que como están jugando estos dos equipos y como fue ese juego 5, esperen de todo un poco. En el juego 6, si hay un partido que usted no se puede perder, es el del día de hoy. Hablando del equipo de Puerto Rico, para la ventana, creo que nuevamente estamos viendo una combinación de juventud. Obviamente tenemos una nueva estrella, Ziegler, que va a estar con el equipo por primera vez, así que nos espera una... Háblame un poquito de él. Háblame un poquito de él, te tengo que admitir que no conozco mucho de él. Pues mira, Zakai Ziegler, madre puertorriqueña, es de Tennessee, y siempre ha sido su sueño representar a la selección nacional. Él mismo lo ha dicho en varias entrevistas. Esto se confirmó el lunes y fue un movimiento general los arrojos para esta ventana clasificatoria que empieza las clasificaciones a la Copa del Mundo 2017 que se hace en Qatar. Me han adelantado que llevaban en conversación con él mucho tiempo y que es un joven de 23 años, así que jovencito que podemos contar con él. Obviamente es nativo de Nueva York, estudió en Tennessee, 5'9" de estatura, jugó en la primera división de la NCAA, donde promedió 11 puntos, 5 asistencias, 3 rebotes por partido, así que vamos a ver actualmente juega en la Liga de Francia y donde promedia 10 puntos, y 5 asistencias por juego. Así que vamos a ver, obviamente nosotros hemos hablado de este tema, pero anunciaron también a Tayo Diasi como el central, así que significa que no estará el Romero, como hemos hablado en múltiples ocasiones. Si está Romero, no está Odiasi. Si está Odiasi, no está Romero, porque nada más se puede tener a un nacionalizado por ventana. Bueno, me dicen en el control que ya se nos acabó el tiempo, así que busquen el Telemundo 2 para que vean el partido que comienza a las 8 de la noche. Gracias, Fede. Gracias a ti, Aníbal. Rápidamente, el 28 de noviembre y el 1 de diciembre son los juegos de Puerto Rico contra Jamaica en el Roberto Clemente. Allí estaremos. Bueno, yo no puedo ir el 28, voy a tratar de ir el día primero. Bueno, muchas gracias, Fede. Entonces, gracias y buen fin de semana a todos. Y con eso yo me despido. Los que estén aquí cerca en Mayagüez son las 5:50 de la tarde. A las 6 de la tarde los espero aquí en la Casa Museo Pilar de Filló en la presentación de mi nuevo libro. Ustedes y yo nos volvemos a ver el próximo lunes a las 3:55, 4 de la tarde. Buen fin de semana para todos y todas. Todos saben que las mejores fiestas se hacen aquí. Escucha bien mi plena porque esta llegó a un mensaje.